Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en el segmento de la audiencia preliminar. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como lo es cáncer en tiempos de COVID-19 y para eso invitamos al doctor Ramlin Pichardo, quien es cirujano oncólogo. Doctor, buenas tardes. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Dado que es un tema de gran importancia, lo que es la oncología y el cáncer en el tiempo del COVID, donde la pandemia, como sabemos, ya tiene 4 o 5 meses azotando todo lo que es el área de América, aunque ya inició el año pasado, en el mes de diciembre, en el área de Wuhan, de la ciudad en China. Doctor, hablemos, por ejemplo, con un paciente que ya ha sido diagnosticado, que está en un proceso de quimioterapia o radio, en este proceso, ¿qué es lo recomendable? ¿Que se suspenda la quimio? ¿Que se mantenga la quimio? ¿Cuáles se puede decir las pautas generales de un paciente ya diagnosticado con cáncer? Si ya el paciente está diagnosticado y no tiene ningún acercamiento a un paciente con COVID, que haya tenido una prueba PCR negativa, aunado a una prueba rápida negativa, no se le debe suspender el tratamiento. Siempre debe de ofrecérsele el tratamiento. Lo difícil es cuando el paciente ha estado expuesto en los últimos 15 días con pacientes con COVID o que ha tenido una cuarentena no satisfactoria donde haya tenido contactos con familiares, hijos, hermanos. Normalmente a esos pacientes nosotros le pedimos aislamiento familiar y que solamente sean los más cercanos, y cuando lo visite, cuidar mascarilla, higiene en las manos y en los pies, incluyendo los vestuarios, que se quiten los vestuarios o se lo cambien al momento de llegar a compartir con ese paciente. Pero en estos tiempos, la prioridad 1A es atender a esos pacientes ya que tengan diagnóstico de cáncer. Igual que los pacientes ginecológicos, que no deben nunca de postergar su tratamiento. Doctor, ¿y qué cambia en este procedimiento, en este proceso del tratamiento de pacientes con estas enfermedades que lamentablemente no pueden ser desatendidos? Tienen que recibir sus atenciones, sus chequeos rutinarios, sus medicamentos y todo ese tipo de cosas, pero ¿cuáles son los riesgos que se incrementan en este tiempo de COVID-19? Los riesgos son prácticamente los mismos riesgos que para cualquier paciente adquirir esta enfermedad. Lo que se le dice a estos pacientes es que no salgan de sus casas a hacer ningún tipo de actividad social, que solamente vayan a nosotros cuando se lo pidamos, porque ahora mismo estamos utilizando la modalidad virtual con estos pacientes donde conversamos a través de videoconferencias, de videollamadas, para darle las pautas de qué deben de hacer y qué no deben de hacer. También le decimos a estos pacientes que si su defensa está muy baja, tratar de postergar el tratamiento de la quimioterapia para el momento más justo, más oportuno, porque cuando la defensa baja y le damos la quimioterapia, le baja más. Entonces, al bajarle más la defensa, está más propenso que la población en general de poder contraer lo que es el COVID-19 y por ende las complicaciones respiratorias que son las más temidas de esta enfermedad. Sí, doctor, según su experiencia. Sí, adelante. Pero nunca se le debe postergar el tratamiento a aquellos pacientes que lo puedan soportar tomar. Sí, tomando en cuenta su experiencia, doctor, en estos últimos meses, ¿ha tenido algún caso en particular o le ha conocido de un paciente con cáncer que al mismo tiempo haya contraído el virus y de ser así, pues cuál ha sido la experiencia? Como sabemos, la gran mayoría de los pacientes que han adquirido este virus, esta pandemia, son asintomáticos en el 80%. Son pacientes que se les ha diagnosticado el cáncer en esta época y uno cuando ya va a tomar la conducta, sea de cirugía, sea de quimioterapia, sea de radioterapia, le indica la prueba por los protocolos, no porque tenga ningún tipo de síntomas. Entonces, al momento de hacer la prueba nos damos cuenta que están positivos. Entonces, inmediatamente lo que nosotros hemos hecho es que hemos tratado la enfermedad del COVID previo con la metodología que tenemos ya a nuestro alcance
y en 14 días aproximadamente le hacemos las pruebas nuevamente y si sale negativa, entonces le podemos ofrecer ese tratamiento que ya el paciente necesita. De lo contrario, si el paciente sigue tornándose positivo, el tratamiento se sigue postergando lo más posible. Hay pacientes que pueden durar 30 días, 40 días para iniciar su tratamiento. Y en caso de pacientes que ya son diagnosticados, que ya tienen la patología y van a las consultas rutinarias, le indicamos la prueba también por protocolos y en caso de ser positiva la prueba, entonces le decimos que tomen todas las medidas del lugar, tanto para ellos no complicarse y no contaminar a sus familiares. Doctor, hay una relación de algunos tipos de cáncer que son muy agresivos. Puede estar relacionado también con la agresividad que se pudiera manifestar al COVID-19 en el organismo. El COVID-19, como sabemos, es una enfermedad muy reciente, muy nueva. Al ser tan reciente, todavía no tenemos estudios comparativos con patologías como el cáncer. Lo que sí sabemos al momento que en un paciente que ya tenga un problema respiratorio, como por ejemplo un cáncer pulmonar, un paciente que tenga hábitos como fumar, un paciente que tenga una enfermedad de base como el asma, aparte de su cáncer, aparte de tener el COVID, son los pacientes que regularmente se complican y pueden llevar entonces a una gravedad o la fase grave del COVID, que gracias a Dios es menos del 7%. Hay un aspecto, doctor. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, en el caso específico de toda la atención médica, ¿son algunos medicamentos incompatibles con lo que se utilizan, por ejemplo, tradicionalmente para combatir el COVID? No son incompatibles. Lo único es que muchos de ellos son antivirales o retrovirales. Son medicamentos que se han utilizado incluso para otras patologías, donde lo ideal es que cuando se estén aplicando esos tipos de medicamentos para el COVID, no se aplique ningún otro tratamiento adicional como la quimioterapia, la radioterapia o una anestesia para una cirugía. Es lo que uno regularmente hace la recomendación, porque hacer medicamentos antivirales, retrovirales, que son los que han hecho mayor eficacia, pueden entonces aumentar lo que es la incidencia de la inmunosupresión en estos pacientes. Y eso puede conllevar a que el virus pueda tomar más fortaleza y debilitar más lo que es la inmunidad del paciente y conllevar a una fase grave del COVID. Cuando usted dice, doctor Pichardo, adelante, Julio. Sí, posibles riesgos en lo que tiene que ver con los pacientes con cáncer, su delicadeza en una presencia en un centro médico. El tema de la telemedicina, de la orientación a distancia, ¿se puede manejar con este tipo de pacientes? Claro que sí. Se está aplicando tanto en los países donde tuvieron las primeras experiencias de esta enfermedad, como en Europa, luego cuando ya vino a América, que atacó gravemente a Estados Unidos, se aplicó mucho lo que es la telemedicina. En nuestro país, como no tenemos algunos déficits de lo que es el Internet, sí tenemos, y de lo que es la tecnología, tenemos algunos percances con estos tipos de pacientes, pero los pacientes que pueden adquirir la tecnología como un celular, un Internet, nosotros le ofrecemos el servicio de la telemedicina, donde podemos dar un seguimiento muy cercano tanto a lo que es el propio paciente, las analíticas, los síntomas, la evolución del paciente, y en caso de que el paciente amerite incluso una visita domiciliaria, muchos de nosotros los oncólogos ofrecemos esos servicios donde vamos a las casas, le damos la atención directa, le hacemos lo que es el manejo conservador de lo que es su patología, y en caso de que amerite un internamiento, entonces ahí le hacemos la recomendación de que ese paciente debe ser trasladado a una unidad oncológica y en caso de que tenga COVID, ser trasladado a una unidad COVID oncológica. Doctor, bueno, en esta crisis usted acaba de decir que no es recomendable postergar cualquier procedimiento de esta metodología anticancerígena que se utilizan, como la radioterapia, etcétera, etcétera. Pero en el caso específico de un paciente que se le haya diagnosticado de forma temprana un cáncer y que obviamente le esté indicando radioterapia, ¿es necesario hacerlo en ese momento
o existe la posibilidad de postergarlo, tomando en cuenta que esos procedimientos lo hacen más vulnerable hacia la enfermedad? Siempre que el paciente llegue a una etapa temprana, como has mencionado, normalmente no amerita quimioterapia ni amerita radioterapia, porque es una etapa controlable muchas veces por cirugía. Entonces, en esos casos, lo que le podemos ofrecer a ese paciente es curar en más de un 90%. Luego ya se le puede aunar lo que es la quimioterapia o la radioterapia, que regularmente lo que es el cáncer. En caso de que el paciente amerite la quimioterapia, la radioterapia, nosotros siempre le damos al paciente lo que es las orientaciones claras de lo que es la patología. Y si el paciente decide, a pesar de tener una pandemia ahora mismo en el momento, darse el tratamiento, solamente tiene que autorizárnoslo a nosotros, los oncólogos, y nosotros se lo podemos ofrecer. ¿Cuáles son los casos que pueden esperar? Son patologías crónicas, por ejemplo, como el cáncer prostático, que se considera un cáncer crónico, porque su desarrollo y su evolución puede durar hasta 20 años. Pero un cáncer un cáncer linfático, de los ganglios linfáticos, un cáncer de la sangre, como una leucemia, son patologías que necesitan manejo de inmediato, porque si no se tratan, el paciente se puede deteriorar en varios días y puede fallecer incluso. En caso de cáncer de mama temprano, a veces con una simple tumorectomía, quitar solamente el tumor, es curable. Entonces, muchas veces nosotros los oncólogos, como es una cirugía corta ambulatoria, donde el riesgo disminuye en un 90% de contraer COVID, solamente porque es ambulatoria, que no tiene que internarse, uno le ofrece a estas pacientes que se operen en vez de esperar 4, 5, 6 meses hasta que vaya bajando lo que es la curva de la pandemia y se aplane. Y así la paciente está más tranquila, porque también ahora mismo somos fruto de lo que es el estrés y la ansiedad, los cuales pueden agravar la situación oncológica y sistémica de cualquier paciente. Justamente como pie de amigo, la última parte de su respuesta es cuáles sugerencias usted da para el paciente, un paciente de cáncer, vivir, o sea, salir uno con una mascarilla, el tema de lavarte las manos, toda esta atención, la distancia física, recomendaciones para el manejo del estrés, y si ese estrés no manejado, pues pudiera tener algún tipo de incidencia en la situación per se del cáncer y también de manera puntual también en un paciente con COVID. En las unidades oncológicas tenemos servicio de salud mental, de psiquiatría, de psicología oncológica, donde muchos de estos pacientes son remitidos. Esos son de los primeros servicios que comenzaron a utilizar la telemedicina, lo que es la consulta virtual. Sin ningún problema, esos pacientes pueden ser orientados a través de la tecnología desde sus hogares y pueden ya tratar de disminuir la ansiedad que puede producir esta enfermedad. Y también en las unidades oncológicas tenemos muchas medidas de cuidado para evitar la contaminación. Por ejemplo, las consultas oncológicas, en mi caso, no son más de 5 por día. Cuestión de que el paciente, cuando vaya a sentarse en lo que es el área de espera, haya un distanciamiento mínimo de lo que son 3 pies o el equivalente a 1,5 metros. También a estos pacientes se les dice que deben de ir obligatoriamente con mascarilla, que deben de ir con un guante de tela o un guante de látex colocado para evitar que cuando estén tocando superficie puedan contaminarse. Y también se le dice a estos pacientes que las consultas son prácticamente con un solo familiar acompañante, porque usualmente en oncología exigimos varios familiares, porque muchas veces para dar la noticia, para dar las recomendaciones, los oncólogos exigimos más de un familiar, pero por cuestiones de pandemia estamos solamente exigiendo un solo familiar, si es posible que se quede fuera de nuestra oficina, y cada vez que entra y sale un paciente se hace una limpieza de lo que es el área de la consulta o el área de internamiento. En caso de que un paciente vaya a entrar al internamiento, también se toman todas las medidas, donde la sala donde va a entrar ese paciente oncológico a recibir un tratamiento, se le hacen todas las medidas de higiene del lugar y medidas preventivas para que cuando ese paciente se ingrese no contraiga la patología por cuestiones de contaminación directa. Es decir, en oncología, siempre que haya un servicio conformado, que haya criterios médicos aplicados, el paciente puede estar totalmente confiado de que se puede asistir. Muchos de estos pacientes también hacen la telemedicina, donde reducimos la
consulta, en vez de ser presenciales 2 o 3, le hacemos las indicaciones digitales, las tomografías, la resonancia, y ya el paciente solamente va al día de los resultados y así se evita tener que salir en su casa por lo menos más de una vez a la semana. Bien, Sí, estamos bien. conversando con el doctor Ramli Pichardo, quien es cirujano oncólogo, y el tema es el cáncer en tiempos de COVID-19. Doctor, ya usted explicó ahorita el tema de la quimioterapia, que la quimioterapia a una persona que tiene la defensa baja todavía se la puede bajar aún más. En este caso, doctor, que una persona se acaba de dar una quimioterapia, ¿cómo entonces ustedes los oncólogos llevan el debido seguimiento? Porque no es bueno, como usted ha explicado, que se exponga esa gente que salga mucho porque tiene una situación difícil con su sistema de defensa. Entonces, ¿cómo ustedes lo hacen? Más bien, ¿se puede hacer una guía de un seguimiento virtual o ya el oncólogo pudiera visitar a la casa a ese paciente? Gracias a Dios, la gran cantidad de quimioterapias que de última generación son ambulatorias. El paciente se le aplica, él pasa sus 4 o 5 horas de internamiento solamente temporal y de inmediato el paciente ya se puede ir a la casa. Muchas de las quimioterapias también son tomadas, que son en pastilla, en cápsula, donde el paciente incluso no tiene que visitar necesariamente un lugar para ser aplicado. Segundo, el paciente inmediatamente está en post-quimioterapia, le damos un seguimiento cercano a través de las llamadas, a través de la videollamada, a través de análisis de sangre, que incluso ya tenemos servicio a domicilio donde pueden ir a la casa a tomarle la muestra, las casas comerciales de laboratorios, y el paciente nos manda el reporte digital a través de las diferentes vías de acceso que tenemos. Entonces, cuando el paciente ya vemos que tiene algún síntoma que se amerite una revisión personal, le ofrecemos las dos modalidades de ir a la casa o de ir a asistir al centro médico. Como sabemos, la modalidad de ir a la casa es un poquito más costosa y hasta ahora las ARS no la están cubriendo, donde los pacientes tienen que hacer el pago de manera directa, y muchos de ellos lo que pueden hacerla sí lo están pagando, y los que no pueden, lamentablemente, tienen que tomar la decisión de ir directamente a lo que son los consultorios oncológicos. Pero regularmente ese es el manejo. Esto es un paciente donde se le da por escrito todas las recomendaciones, aparte de las verbales que le estamos ofreciendo, para que cuando esté en su casa él pueda repasarlas y pueda también saber cuándo él está en el momento oportuno para avisarnos de qué está pasando. Mi pregunta final, doctor Pichardo, un paciente aún haber superado el cáncer, todos sus procesos, considerado libre de cáncer, aún así puede considerarse un paciente de alto riesgo en cuanto a las posibilidades de contraer COVID-19. Sí, es bueno que sepan que en la antigüedad se decía que el cáncer se podía curar. En la modernidad nosotros decimos que el cáncer se puede controlar al 100%, pero no se cura. Un paciente con cáncer siempre, mientras tenga vida, será un paciente con cáncer. Lo único es que con tantos recursos que tenemos al momento, el paciente puede controlarse toda la vida y fallecer ya de una muerte natural a su vejez. El paciente oncológico siempre es un paciente de alto riesgo para cualquier enfermedad de gripe, cualquier enfermedad de neumonía, cualquier enfermedad cardíaca, porque también muchos de los fármacos, muchos de los medicamentos que utilizamos para lo que es el cáncer puede debilitar lo que es el área cardíaca, debilitar el hígado, debilitar el riñón. Es un paciente que con el tiempo puede desarrollar enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y enfermedades renales por las secuelas que puede producir su propio cáncer. Es decir, siempre hacemos la recomendación que todo paciente oncológico debe de estar lo más tranquilo posible, lo más aislado posible, no solamente del área laboral, sino del área familiar. Que sea un paciente que en estos tiempos de pandemia esté totalmente aislado, donde si va a recibir visitas, sea la visita solamente más cercana, y que esa visita cuando vaya el domingo, vaya el sábado, vaya con toda la medida del lugar para que ese paciente no pueda ser contagiado con el COVID, porque aumenta el riesgo de tener una enfermedad grave en un 80% más que la otra población en general. Porque es un paciente que ya tiene inmunodeficiencia, un paciente que ha recibido
tratamientos quirúrgicos, que ha recibido varias anestesias, posiblemente para cirugías por el problema del cáncer. Es un paciente que debe de cuidarse muchísimo más que cualquier paciente a nivel de la sociedad en general. Doctor, la pregunta final mía es, ¿menor información antes o mayor crecimiento de la enfermedad cancerígena, de enfermedades cancerígenas hoy? O sea, ¿por qué se siente más, por qué se conocen más casos de cáncer hoy, incluso la tasa de mortalidad, que antes? Las estadísticas son graduales, van a ir creciendo según la población mundial. La población mundial ha crecido grandemente en estos últimos 50 años. Hay países que han duplicado ya lo que son sus nacionales, es decir, el crecimiento de la sociedad ha hecho que también estas enfermedades, aunque muchas de ellas no llegan al 10% de la población, hayan aumentado. La segunda razón es la cantidad de médicos especializados en el área, que ha aumentado con el tiempo. Ya en el país superamos los 100 médicos del área de oncología, entre los ginecólogos, los oncólogos médicos y los radioterapeutas. Es decir, ya hay un sinnúmero de profesionales que ya pueden detectar el cáncer, incluso antes de una biopsia, antes solamente con la clínica del paciente pueden diagnosticarlo, y por eso también puede conllevar a lo que es el diagnóstico temprano. También, gracias a Dios, tenemos muchos métodos diagnósticos que están en crecimiento y van modernizándose, donde hay pacientes que van a un médico a hacerse un análisis y ese médico, a través de los estudios modernos, puede detectar una normalidad en un órgano y eso conlleva un diagnóstico más temprano. Es decir, que esos son los tres factores principales: el aumento de la población, el aumento de los médicos y de los personales capacitados y el aumento de los métodos diagnósticos. Son las tres cosas que han conllevado a que en esta época haya aumentado lo que es el diagnóstico de lo que es la patología oncológica. Y también le podemos sumar los factores secundarios, como son los factores ambientales, como la contaminación ambiental, el uso de preservantes alimenticios. También podemos lo que es la contaminación por el smog, por el CO2. La comida chatarra. También el estrés, el estrés laboral, la comida chatarra. Todo eso son factores secundarios que pueden incluso prevenirse. Doctor, para que así y la juca y estos dispositivos de consumo hacen el mismo daño o más. Hacen el mismo daño o más. ¿Por qué? Porque las personas creen que no le hace daño y por eso lo utilizan con más regularidad. Nosotros siempre hacemos esa exposición cuando nos toca hablar de los cánceres pulmonares, donde los pacientes que utilizan estos dispositivos le venden la idea de que no hacen daño. Y ellos lo utilizan incluso todos los días en el vehículo, en la casa, donde sea, porque no hace daño y no me va a pasar nada. Y se ha demostrado que incluso hace más daño de lo que hace un simple cigarro de esos que hacen a nivel de los campos. Agradecemos la presencia del doctor Ramblin Miguel Pichardo Rodríguez, cirujano oncólogo, por darnos tantas e importantes informaciones sobre el cáncer en tiempos de COVID-19. Ustedes, gracias doctor por acompañarnos. Ustedes no se muevan, que regresamos con más contenido en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde.